En enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy, un joven y prometedor político, asumió la presidencia de los Estados Unidos en un momento de gran tensión y desafíos tanto a nivel nacional como internacional. Su carisma y visión de un nuevo amanecer capturaron la imaginación de una nación. La Guerra Fría estaba en su apogeo, con Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo ferozmente por la supremacía mundial. Kennedy se enfrentaba a la creciente amenaza nuclear y a la presión de la Guerra de Vietnam. Además, en el país, la lucha por los derechos civiles estaba en pleno apogeo, con tensiones raciales que dividían a la nación. Kennedy se comprometió a liderar la nación hacia un futuro de progreso y unidad, pero su mandato se vio truncado por un evento que conmocionaría al mundo y dejaría un legado de misterio e intriga que perdura hasta nuestros días: su asesinato en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino y que luego veremos si el único, un exmarine con un pasado turbulento, emergió como una figura central en el trágico asesinato de John F. Kennedy. Nacido el 18 de octubre de 1939 en Nueva Orleans, Luisiana. Después de desertar de la Marina y vivir en la Unión Soviética durante un tiempo, Oswald regresó a Estados Unidos en 1962, donde continuó atrayendo la atención por sus ideologías extremas y su activismo político. Se especula sobre las posibles motivaciones de Oswald para asesinar al presidente Kennedy. Algunos lo retratan como un ferviente comunista descontento con las políticas de Kennedy, mientras que otros sugieren que podría haber actuado como un agente solitario o en nombre de una organización más grande. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy realizaba una visita a Dallas, Texas, en un intento por ganar apoyo político en el estado. La ciudad estaba llena de entusiasmo y expectación por la llegada del líder de la nación. Pero lo que comenzó como un día de esperanza y celebración pronto se transformó en tragedia. En un instante, los disparos resonaron en Dealey Plaza, interrumpiendo la calma y la felicidad del momento. Kennedy fue alcanzado por una bala y se desplomó en el asiento trasero del automóvil. El caos se apoderó de la multitud mientras los testigos trataban de comprender lo que acababan de presenciar. El presidente Kennedy había sido herido de gravedad y su vida pendía de un hilo. En este episodio nuevo, nos adentraremos en uno de los crímenes de la historia moderna, un crimen lleno de misterios e incongruencias que despiertan el interés de todo ser. Veremos la investigación, la autopsia, las conspiraciones con más peso y mucho más. Después de un saludo previo a todo espectador, os presento Sombras en Dallas, el misterio del asesinato de Kennedy. Os habla Rostros del Misterio. Tras el caos del tiroteo en Dealey Plaza, la atención se centró en el depósito de libros escolares de Texas, desde donde se cree que se dispararon los mortales tiros. En cuestión de minutos, Lee Harvey Oswald fue detenido dentro del edificio y llevado bajo custodia, convirtiéndose en el principal sospechoso del asesinato del presidente Kennedy. El público, aturdido y desconcertado por la tragedia que acababa de ocurrir, observaba con incredulidad cómo Oswald era llevado ante la justicia. Las calles de Dallas se llenaron de una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Mientras el mundo observaba con asombro, la rápida detención de Lee Harvey Oswald dejaba más preguntas que respuestas, desencadenando una frenética búsqueda de la verdad tras el asesinato de uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos. En una oficina de la policía de Dallas, el detective Jack Johnson revisa minuciosamente los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy. A su alrededor, su equipo de detectives examina fotografías, documentos y testimonios. Mientras revisan la evidencia, surge una discrepancia en las trayectorias de los disparos, sugiriendo la posible presencia de un segundo tirador.
En ese momento, otro detective irrumpe en la oficina con un sobresellado, que contiene una carta anónima que menciona una posible conspiración para asesinar al presidente Kennedy. El detective Johnson lee el contenido con atención, frunciendo el ceño ante la revelación. Es evidente que el caso se ha vuelto mucho más complejo, y el equipo se prepara para adentrarse en un territorio lleno de intriga y peligro. La escena se traslada a Dealey Plaza, donde detectives y agentes de la ley recopilan pruebas y entrevistan a testigos del asesinato de Kennedy. Equipos forenses trabajan meticulosamente, recogiendo casquillos de bala y examinando cada detalle en busca de pistas. Los detectives interrogan a testigos presenciales, buscando obtener información crucial sobre lo que sucedió en el momento del tiroteo. La tensión en el aire es palpable mientras las entrevistas revelan relatos contradictorios y testimonios confusos. Entre la multitud, algunos testigos afirman haber visto movimientos sospechosos en las cercanías del depósito de libros escolares, alimentando aún más las sospechas de una posible conspiración. Mientras tanto, los equipos forenses descubren nuevas pruebas balísticas que sugieren la posibilidad de múltiples tiradores. La escena se intensifica a medida que los investigadores luchan por discernir la verdad entre la confusión y el caos de la escena del crimen. En la sala de interrogatorios, el equipo de detectives cuestiona a Lee Harvey Oswald sobre su participación en el asesinato de Kennedy. A medida que avanza el interrogatorio, surgen inconsistencias en el testimonio de Oswald. Sus respuestas son evasivas y ambiguas, lo que aumenta las sospechas sobre su papel en el crimen. Mientras tanto, los investigadores profundizan en el pasado de Oswald y descubren conexiones sospechosas. Se revela que Oswald tenía vínculos con grupos de extrema izquierda y se había asociado previamente con individuos de dudosa reputación. Además, se descubre que Oswald había visitado la embajada soviética en México poco antes del asesinato, lo que plantea interrogantes sobre posibles motivaciones políticas. A medida que se desentrañan estas conexiones, el equipo de detectives se da cuenta de que el caso es mucho más complejo de lo que habían imaginado. Las pistas apuntan a una red de conspiración que podría haber involucrado a múltiples actores y motivaciones ocultas. La tensión en la sala de interrogatorios es palpable mientras los detectives presionan a Oswald en busca de respuestas. Sin embargo, el enigma que rodea al asesinato de Kennedy parece volverse aún más intrincado a medida que nuevas pistas emergen y las verdades se vuelven cada vez más esquivas. La escena se traslada a un sombrío y silencioso laboratorio forense, donde médicos y patólogos realizan la autopsia del presidente Kennedy. El cuerpo del difunto presidente reposa sobre una mesa de acero mientras los médicos examinan meticulosamente cada detalle de sus heridas. Los patólogos cortan cuidadosamente la piel, revelando las devastadoras lesiones causadas por las balas. Los médicos toman medidas precisas y fotografían cada hallazgo en un esfuerzo por reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de Kennedy. Sin embargo, a medida que avanza la autopsia, surgen nuevas preguntas y confusiones. Los médicos descubren anomalías en las heridas que no coinciden con la versión oficial de los hechos. Las trayectorias de las balas parecen inconsistentes, lo que sugiere la posibilidad de disparos desde ángulos diferentes. El equipo forense se ve abrumado por la complejidad del caso, y las primeras conclusiones de la autopsia no logran aclarar por completo las circunstancias de la muerte de Kennedy. La incertidumbre se cierne sobre la sala mientras los médicos luchan por entender los misterios que rodean al asesinato del presidente. En los medios de comunicación, los periodistas informan sobre el asesinato de Kennedy y las investigaciones en curso, mientras que en las calles, el público comenta frenéticamente sobre los últimos acontecimientos. En los programas de noticias, comienzan a surgir teorías de conspiración que cuestionan la versión oficial de los eventos.
Los expertos en asuntos políticos y criminales debaten en los programas de televisión y radio, alimentando la especulación sobre posibles motivos y actores detrás del asesinato de Kennedy. Una de las teorías de conspiración más prominentes que gana fuerza es la llamada teoría del segundo tirador. Los expertos y comentaristas analizan la evidencia balística y testimonial que sugiere la presencia de un segundo tirador en Dealey Plaza. Imágenes ampliadas de la escena del crimen se muestran en pantallas de televisión, mientras los expertos señalan posibles ubicaciones desde las cuales podría haberse efectuado un segundo disparo. En las conversaciones cotidianas, el público también se ve atrapado por la especulación. En cafeterías, oficinas y hogares, la gente discute apasionadamente sobre quién podría estar detrás del asesinato y qué intereses podrían haber estado en juego. La teoría del segundo tirador se convierte en un tema de conversación candente en todo el país, alimentando la creciente desconfianza hacia la versión oficial de los eventos y llevando al público a cuestionar aún más la verdad detrás del asesinato de uno de sus líderes más queridos. En una sala de reuniones, un grupo de expertos en balística y criminalística se reúne para analizar detalladamente la evidencia relacionada con el asesinato de Kennedy. Se proyectan imágenes de la escena del crimen y se examinan informes forenses y testimonios de testigos. Un experto en balística muestra diagramas detallados de las trayectorias de las balas y explica que la velocidad y la precisión de los disparos indican un alto nivel de habilidad por parte del tirador. Argumenta que estas habilidades exceden las capacidades de Lee Harvey Oswald, un tirador aficionado, y plantea la posibilidad de la presencia de un francotirador adicional. Se muestran recreaciones computarizadas de la trayectoria de las balas, destacando cómo los disparos fueron realizados desde ángulos y posiciones que serían difíciles de lograr para un único tirador en el depósito de libros escolares de Texas. Las conclusiones del análisis balístico sugieren que es poco probable que Oswald haya actuado solo en el asesinato de Kennedy. Los expertos discuten apasionadamente, presentando argumentos convincentes que respaldan la teoría del segundo tirador. La presentación de esta evidencia despierta un mayor interés en la investigación y alimenta aún más las crecientes dudas sobre la versión oficial de los eventos. En una sala de conferencias de un edificio gubernamental, un grupo de investigadores revisa documentos clasificados y realiza presentaciones sobre posibles motivaciones de las agencias de inteligencia para querer eliminar a Kennedy. Un experto en historia política expone que Kennedy había enfrentado conflictos con la CIA y el FBI debido a sus políticas consideradas como desafiantes para el establishment. Se menciona la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y la negativa de Kennedy a proporcionar apoyo aéreo, lo que generó resentimiento en la CIA. Además, se discute el deseo de Kennedy de retirar las tropas estadounidenses de Vietnam, lo que iba en contra de los intereses de la industria militar y del complejo militar industrial. Esto habría generado tensiones con poderosos sectores que dependían de la guerra para su beneficio económico. En otra sala, se presentan pruebas sobre programas secretos de vigilancia y experimentos médicos llevados a cabo por agencias gubernamentales, lo que sugiere una posible implicación en el asesinato de Kennedy. Se menciona el proyecto MKUltra de la CIA, un programa de control mental que implicaba el uso de drogas y técnicas de manipulación psicológica en sujetos de prueba. Los investigadores plantean la hipótesis de que Kennedy podría haberse convertido en un objetivo de la CIA si sus políticas amenazaban la continuación de estos programas secretos. Además, se destacan operaciones encubiertas de la CIA en otros países, como los intentos de derrocar líderes extranjeros no alineados con los intereses estadounidenses. Se sugiere que Kennedy podría haberse convertido en un blanco si sus políticas de desescalada del conflicto con la Unión Soviética o de acercamiento a líderes como Fidel Castro representaban una amenaza para los objetivos de la CIA. Estas revelaciones provocan un debate acalorado entre los investigadores y arrojan luz sobre posibles motivaciones ocultas detrás del asesinato de Kennedy, sugiriendo la posibilidad de una conspiración a gran escala dentro del gobierno estadounidense.
Volviendo a Lee Oswald, detectives y agentes federales examinan minuciosamente los antecedentes de Lee Harvey Oswald en busca de posibles conexiones con grupos de interés político. Se revisan registros financieros, historiales de viajes y testimonios de conocidos de Oswald en un intento por reconstruir sus actividades y asociaciones. Se especula sobre la posibilidad de que Oswald estuviera involucrado con la mafia, dada su residencia previa en Nueva Orleans y su presunta participación en actividades delictivas menores. Además, se analizan sus vínculos con individuos procastristas y su visita a la embajada cubana en México, lo que sugiere una posible conexión con el gobierno de Cuba. En una reunión de análisis, expertos en política internacional y crimen organizado discuten la posibilidad de que el asesinato de Kennedy fuera una represalia por políticas que amenazaban los intereses de grupos como la mafia o el gobierno de Cuba. Se plantea la hipótesis de que las políticas de Kennedy, como su compromiso con la lucha contra la mafia y sus intentos de derrocar regímenes no democráticos en América Latina, podrían haber motivado a estos grupos a planear su asesinato. Se discuten posibles escenarios en los que Kennedy representaba una amenaza para los intereses económicos y políticos de estos grupos, lo que los llevó a buscar su eliminación. Las especulaciones sobre las motivaciones detrás del asesinato de Kennedy arrojan luz sobre las complejidades y rivalidades dentro de la política internacional y el crimen organizado, dejando abierta la posibilidad de una conspiración multifacética con múltiples actores y motivaciones. En una sala de conferencias, iluminada por una luz tenue, los investigadores se reúnen para discutir las conexiones de Lee Harvey Oswald con agencias gubernamentales o grupos de interés. La atmósfera está cargada de tensión mientras cada investigador expone sus teorías y evidencias. Los puntos de vista divergentes reflejan la complejidad del caso y la dificultad para llegar a una conclusión definitiva sobre las motivaciones detrás del asesinato de Kennedy. A pesar de la intensidad del debate, queda claro que la investigación continuará explorando todas las pistas y posibilidades para descubrir la verdad detrás de uno de los eventos más impactantes de la historia estadounidense. En la sala de operaciones de la investigación, el ambiente es tenso mientras los detectives revisan los informes y discuten las próximas acciones a seguir. Sin embargo, se enfrentan a un obstáculo importante: la falta de cooperación de testigos clave y la desaparición de pruebas cruciales. Los testigos que podrían arrojar luz sobre los eventos en Dealey Plaza se muestran reacios a hablar, temerosos de represalias o influencias externas. Algunos han cambiado repentinamente sus testimonios, lo que complica aún más la investigación y genera sospechas sobre la posible manipulación de los hechos. Además, se descubre que evidencia vital, como fotografías y registros de comunicaciones, ha desaparecido misteriosamente. Los detectives se enfrentan a un callejón sin salida mientras intentan reconstruir los eventos del día del asesinato y encontrar respuestas a preguntas cruciales. La frustración y la desesperación se apoderan del equipo de investigación mientras luchan por superar los obstáculos y avanzar en el caso. La falta de cooperación y la desaparición de pruebas solo profundizan el misterio que rodea al asesinato de Kennedy, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. En una sala cerrada y segura, un alto funcionario del gobierno entrega un sobresellado a los investigadores principales del caso. Dentro del sobre se encuentran documentos altamente clasificados que han sido recientemente desclasificados por órdenes superiores. Al abrir el sobre, los investigadores descubren una serie de informes detallados, fotografías y transcripciones de conversaciones que revelan la existencia de una operación clandestina a gran escala que involucra a múltiples agencias gubernamentales y grupos de interés. Los documentos sugieren que altos funcionarios del gobierno estaban al tanto de la amenaza potencial contra Kennedy y permitieron que ocurriera. Revelan encuentros secretos, intercambios de información confidencial y acuerdos oscuros que podrían haber facilitado el asesinato del presidente.
La revelación de esta información clasificada sacude a los investigadores y pone en duda la versión oficial de los eventos. Mientras analizan los documentos, se dan cuenta de que están ante algo mucho más grande de lo que habían imaginado. La posibilidad de una conspiración a gran escala comienza a tomar forma, y los investigadores se ven obligados a replantear todas sus teorías y enfoques de investigación. En una reunión de alto nivel en el Departamento de Justicia, los investigadores son convocados por funcionarios gubernamentales que expresan su preocupación por la prolongada duración de la investigación del asesinato de Kennedy. Se les insta a cerrar el caso rápidamente y a presentar conclusiones definitivas, a pesar de las persistentes dudas sobre la culpabilidad de Oswald y las crecientes evidencias de una posible conspiración. Habiendo que la presión política para cerrar el caso podría comprometer la integridad de su investigación y obstaculizar la búsqueda de la verdad. Se sienten atrapados entre el deber de seguir la evidencia donde los lleve y la necesidad de complacer a sus superiores y proteger sus carreras. A medida que las discusiones se intensifican y las presiones aumentan, los investigadores se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo proceder. Algunos están decididos a seguir adelante con la investigación, incluso si eso significa enfrentarse a la oposición política, mientras que otros se sienten tentados a ceder ante las demandas del poder y cerrar el caso prematuramente. Conscientes de que sus decisiones tendrán consecuencias profundas tanto para ellos como para la búsqueda de justicia para el presidente Kennedy. Después de años de exhaustiva investigación, los investigadores finalmente presentan sus conclusiones sobre el asesinato de Kennedy en una conferencia de prensa nacional. Sin embargo, el veredicto sobre si Oswald actuó solo o fue parte de un complot más grande sigue siendo objeto de debate y controversia. Aunque se han presentado pruebas contundentes que sugieren la posibilidad de una conspiración a gran escala involucrando a agencias gubernamentales y grupos de interés, las presiones políticas han obstaculizado la investigación y limitado la capacidad de los investigadores para llegar a una conclusión definitiva. Algunos expertos creen firmemente en la teoría del segundo tirador y argumentan que la velocidad y precisión de los disparos indican la presencia de un francotirador adicional en Dealey Plaza. Otros señalan las conexiones sospechosas de Oswald con agencias de inteligencia y grupos de interés político como evidencia de una conspiración más amplia. También hay quienes sostienen que las pruebas contra Oswald son abrumadoras y que no hay suficiente evidencia sólida para respaldar la teoría de la conspiración. Argumentan que Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy y que las teorías de conspiración son meras especulaciones sin fundamento. En última instancia, el misterio que rodea al asesinato de Kennedy persiste. La verdadera naturaleza de lo que ocurrió en Dealey Plaza el 22 de noviembre de 1963 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia moderna, y es probable que continúe siendo objeto de debate y especulación durante muchos años más. Pero antes de continuar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees que sucedió realmente en Dealey Plaza el 22 de noviembre de 1963? Déjanos tus comentarios abajo. Personalmente, creo que Lee Harvey Oswald fue parte de un plan más grande, pero no para un resultado positivo. Me resulta difícil creer que actuó solo. ¿Tú qué opinas? Ahora, permítanme compartir mi opinión personal sobre este intrigante caso. Creo firmemente que Lee Harvey Oswald era parte de un plan más amplio, pero no necesariamente con intenciones positivas. ¿Por qué digo esto? Porque sería poco probable que actuara solo. No puedo concebir que un solo tirador fuera capaz de ejecutar un plan tan complejo sin ayuda. Además, considero poco probable que un atentado solitario hubiera tenido éxito, dada la posibilidad de fallar y reforzar la seguridad del presidente. Creo que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una conspiración más grande, una red de intereses poderosos moviéndose en las sombras. ¿Qué piensan ustedes? Personas de diferentes generaciones discuten y reflexionan sobre el asesinato de Kennedy.
Vemos a expertos, historiadores y ciudadanos comunes compartiendo sus pensamientos sobre el impacto duradero que este evento ha tenido en la sociedad y la persistencia de las teorías de conspiración en la cultura popular. Se resalta cómo el asesinato de Kennedy ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, generando una profunda fascinación y especulación sobre lo que realmente sucedió ese fatídico día en Dallas. A pesar de los años transcurridos, el misterio que rodea al asesinato de Kennedy sigue siendo objeto de debate y análisis, lo que demuestra su importancia continua en la historia contemporánea. Se sugiere la posibilidad de nuevas investigaciones y revelaciones en el futuro que podrían arrojar luz sobre el verdadero alcance del complot que condujo al asesinato de Kennedy. A medida que avanza la tecnología y se desclasifican más documentos, existe la esperanza de que nuevos descubrimientos puedan finalmente resolver el misterio que rodea este evento histórico. Sin embargo, también se reconoce la posibilidad de que algunas preguntas nunca sean respondidas completamente, dejando el asesinato de Kennedy como un enigma sin resolver que perdura a lo largo del tiempo. Queridos seguidores de Rostros del Misterio, a medida que nos sumergimos más profundo en las sombras del misterio, recordemos que la verdad rara vez se revela fácilmente. Detrás de cada enigma, detrás de cada sombra, se esconde un secreto que espera ser descubierto. ¿Quiénes eran los verdaderos arquitectos de la tragedia en Dealey Plaza? ¿Qué oscuros intereses se movían en las sombras del poder aquel fatídico día? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginamos, ocultas en rincones oscuros y olvidados de la historia. Así que, mientras nos despedimos por ahora y solo después de agradecerles su tiempo, os invito a mantener viva la llama de la curiosidad y el misterio. Que las dudas y el miedo nos impulsen a seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra realidad. Si quieren que investiguemos algún caso en concreto, lo haremos. Hasta la próxima, queridos amigos, cuando nos reunamos nuevamente para desentrañar los secretos más profundos del universo. Os habla Rostros del Misterio.